É a primeira vez que vou na Guiana Francesa, assim. Então, você acha que chego de noite? Você? É. Ah, você é rapidinho. Sim? Rapidiño, rapidiño no fue exactamente como llegué a Cayena, pero la meta era alcanzar la frontera a tiempo. Y como me quedaba poco en Brasil, no podía irme sin que... Outra vez, não! Logo a manete. A segunda vez em 2 semanas. De Macapá a Oiapoque, el pueblo fronterizo, había 600 kilómetros, de los cuales los últimos 200 eran de tierra. Me había levantado a las 5 de la madrugada ya que la aduana cerraba a las 6 de la tarde, así que tuve que darme mucha prisa. Hemos llegado a los 200 kilómetros de off-road hasta la frontera con Guayana Francesa. La pista está de puta madre, creo que va a ser bastante sencilla. Y lo que estoy yo es muy contento, porque voy a llegar, si no me cierran en la puerta las instituciones brasileñas, a tiempo para irme legalmente de Brasil al día número 90. Nunca tendré una forma profesional de bajarme de la moto. Cada vez que llego a una gasolinera se ponen así medio serios y de repente me ven bajarme de la moto así como a trompicones y dicen, madre mía, el muchacho este. A veces ir con prisa no es cosa buena. A veces, muchas veces, pienso qué pasaría si tengo un accidente en medio de la nada. Y esa nada, ese día, era la selva, solo que mi hora no era ni en esa selva ni en ese día. Uy, madre mía, me he salido un poquito de la pista, eran súper arenosos. Tía, está fatal caída. ¿Qué tal? Poco jodida para que la levante yo solo, ¿no? Un ejemplo de la solidaridad de Brasil. Me ha pasado pues, prácticamente todos los días. ¿Por qué pararon vocês a ayudarme? Humildade acima de tudo. ¿Y você por qué me ayudó? Humildade sempre. Esto es la polla. Tal vez, si caigo de nuevo, nos vemos más adelante. Chao. Esta ruta me está gustando mucho. Me siento como en casa. Lo que ha pasado antes es que por el medio está muy firme, pero aquí uno se sale y esto es arenilla suelta. Y por eso me he caído, que más de uno pensará, pero mira que eres torpe, Agustín. También soy muy torpe, pero le pongo mucho cariño. ¡A rodar! Ah, pues muy bien, genial. Ha estado maravilloso el plano ahí en negro para abajo. Bonito, bonito. La alegría del off-road. Es que no te puede no poner contento. A estas alturas ya no debería sorprenderme, pero... Porque yo que sé, pasé por los Andes de Chile a Argentina, llegué a Río de Janeiro. Es que estoy en un puto camino del norte de Brasil
hacia la Guayana Francesa. ¿Tú conoces a alguien en la Guayana? Porque yo creo que hace un par de años no sabía ni ponerla en el mapa, ¿sabes? Y estoy yendo para allá. Y así, como el polvo que levantaba Supernova al pasar, fui dejando atrás los últimos kilómetros en Brasil. Y en ese preciso momento me percaté de una cosa. ¡Estoy en la selva! All lines are broken and we need you to hold on. Your eyes have opened. Bueno, hemos finalizado el tramo de off-road con éxito. La maneta rota por segunda vez, pero hermano, esto que es pura medicina. Pura medicina de la selva. Porque estamos en la selva ya. La selva suena, la selva se siente. Se siente y siento que me da la bienvenida. Lo cual es extrapolable a que la vida me da la bienvenida, porque la selva es vida en su máxima expresión. Uno va tan concentrado conduciendo para no hostiarse que cuando te paras un poquito y observas te das cuenta de lo que tienes alrededor. La madre naturaleza. Acojona un poco, porque es tan grande, tan exuberante, tan verdadera, tan obvia, que hay que respetarla. Pues Agustín ha llegado a la selva. Seguro que muchos no apostarían por ello en un inicio. Sin embargo, la vida puede dar muchas vueltas. La verdad sea dicha, me noto mucho más cómodo que al comienzo. Ya no me apuro cuando me caigo, no me apuro como antes en levantarme para que nadie me vea porque me he caído o algo así. Ahora es como que me espero como me esperaba antes con los dos chavales eso. De, bueno, pues ya aparecerá alguien. Y como decía el hombrecillo ese que conocí en la Patagonia Argentina, que estaba dando la vuelta al mundo en bici, cada vez que pasaba alguien que no se para, me pongo muy contento porque pienso, qué bien, que ya falta uno menos para que llegue el que sí se va a parar. Bueno, no sé qué es lo que me espera en la Guayana Francesa, pero yo creo que algo bueno es. Y estoy metidísimo en el viaje. Can't you go on? I'll comfort you, I'll sing to you. It's a promise, not forgotten. Si vengo en diciembre, tengo 90 días más, ¿no? ¡Bien! ¡Misión cumplida! Buenas tardes. El edificio te lo ponen para entrar y qué fácil para salir. Se nota que estamos en Francia. Me ha echado una bronca el policía por haberme puesto ahí sin que me hubiese llamado primero. Me ha empezado a gritar en francés, pero luego han visto que tenía cara de buena gente y se ha puesto de buen rollo. Pero me ha empezado a gritar igualito que los brasileños. Italiano, español, bien, todo bien. Española, ¿no? Pues para adelante, esto es Europa, esto es la Unión Europea. Manda cojones, que la Unión Europea a mí me conviene, pero manda cojones que todavía tengamos territorios en Latinoamérica. Bueno, y España en África, ¿sabes? En fin, cosas de la vida. Me voy para Cayena, esa angustia. Llevo 7 horas ya en la moto, me faltan 3 más. ¿Conoces esa sensación de oler la meta y sentirla cerca? ¿Conoces esa otra de que pase algo que no esperabas y la historia se complique? Me parece que he pinchado. No me lo puedo creer. No me puedo creer que me esté pasando esto aquí, por favor. Dime por favor que es solo un pinchacito. Pues sí, pinchazo en la de atrás. Joder, vamos a ver si hay cobertura aquí. En ese teléfono no hay, que es el brasileño, y en el español tampoco.
Pues vamos a tener que intentar repararlo nosotros. Nunca había pinchado en mi vida. Tiene suerte. Ever gonna slow down? Aquí. Ok, manos a la obra. Gracias Toratec por el paquete de pinchazos de Chibi. Me va a salvar la vida. Got my star in Bristol City. ¿Ustedes son de acá, de Guyana? Não, eu sou do Brasil, mas eu moro aqui há 18 anos. Mas vengo de Brasil. Toda a gente é sempre muito amável e solidária comigo. E a primeira coisa que acontece quando cruzo na polícia francesa, não sabia que eles tinham que chamar para eu ir e fui diretamente com a moto. Verdade. E o polícia, que está fazendo você? Seu saliente. E digo, ok, estou em Europa. Agora sei que estou em Europa outra vez. Eu lembro que Terminate my feet. E quanto tempo tarda em secar? não precisa secar, já tá pronto. Já está pronto? Já tá pronto. Ah, então vamos com o outro. Vamos a inflarla ahora. Negativo. Never gonna quit. Oh. ¿Conoces esa sensación de sentirte la persona más afortunada del mundo? ¿Conoces esa otra de sentirte la más desdichada 2 minutos después? Son 2 pinchazos. Oh, não. Pues ponemos 4. Não dá porque ele rasgou o pneu. Rasgou muito, filho, para um lado e para o outro, filho. Bueno, resulta que tengo una pedazo de raja así, aparte del otro pinchacito que habíamos visto. Vamos a poner los 4 macarrones a ver si al menos llego a la siguiente ciudad para cambiar el neumático, que tiene 5 días. Si me hubiese traído el neumático anterior, que tenía 3.000 kilómetros. ¿A cuánto está, Avila? Sim. 40 km. Moto não pode ficar aqui, né? No. Es imposible de reparar. La hemos hinchado un poquito, pero tengo que llegar al pueblo como sea. No lo voy a poder contar más porque se me acaba la batería de la GoPro. Pero me han dicho que no me puedo quedar aquí porque hay tigres. En fin, de loco. Estoy un poco acojonadito. Aquí no te puedes quedar porque hay tigres. Eso fue el último que me dijeron los amigos que me encontré en la carretera. No te puedes quedar porque te van a comer los tigres. ¿Qué me provocaba el miedo? El miedo me lo provocaba la sensación de realmente darme cuenta de que estaba en la selva. De que estaba en la selva tirado y que no había nada, no había cobertura, no había absolutamente nada. Entonces mi salvación era llegar a un puesto de policía que había 40 kilómetros más adelante. Tardé, no sé, 1 hora en llegar allí. Cuando llegué ya era de noche. Y ellos me dijeron que no podían hacer absolutamente nada. Entonces apareció un señor del campo con una camioneta al que la policía pidió que me condujera al albergue para ver si su jefe tenía un spray reparapinchazo. Que a día de hoy sé que no me habría servido de absolutamente nada. Lo que pasa que en el momento yo me creía cualquier cosa que me dijeran, porque lo que necesitaba era que se solucionara la situación. Aquí comenzó el error. El hombre no tenía cara de muy buenos amigos. La verdad es que lo hizo porque le presionó a la policía y porque no le podía decir a la policía que no me iba a ayudar. Entonces, yo desde que llegué allí a un albergue llamado La Pro Wash o algo así, lo voy a poner aquí abajo el nombre para que no vayáis y si queréis, a ver cómo os tratan. Yo lo que sentí fue una mala vibración desde el momento en el que me bajé de la moto. Bueno, ya la sentí cuando el pibe me estaba acompañando, que no me esperaba y tiraba y era un camino de tierra. Fueron 15-20 minutos de off-road con la rueda completamente desinflada de noche en medio de la selva. Entonces llegamos allí a un albergue que parecía medio de lujo. Él fue a hablar con su jefe y le contó la situación. El pibe que me había llevado a mí desapareció por completo del mapa y en su lugar un pobrecillo que estaba por allí, que chapurreaba un poquito de español, comenzó a traducirme el panorama. Resulta que el jefe, el cual estaba en la cocina fregando unos platos, por lo visto estaba demasiado ocupado y hasta dentro de 1 hora y media después no podía buscar si tenía ese spray o no. Mientras tanto les pedí que si por favor me podían dejar la contraseña del wifi para ponerme en contacto tanto con mi familia como con un contacto motero que tenía en Cayena. Y me dijeron que no. En ese caso, ¿puedo pagar por el wifi? Y me dijeron... No, en ese caso puedo pagar, no sé, una comida, una cena, estoy hambriento. No puedes pagar solo la cena, tendrías que pagar también el alojamiento. Y digo, bueno, vale, ya está, no pasa nada. Pago el alojamiento y la comida, ¿cuánto es? Me dicen 60 euros. Le digo, bueno, acabo de llegar a la Guayana Francesa, no tengo euros conmigo, pero tengo reales brasileños y tarjeta de crédito.
Me dice, no, no vale, solo puede ser euro. Le digo, wow. Le digo, bueno, ¿y alguien me puede cambiar reales aquí? Y me dice, no, solo aceptamos euros y no te vamos a cambiar reales brasileños, no los queremos. Así como con cara de asco. Vale, entonces nada, hacemos lo del spray y yo continúo hasta donde llegue. Porque cajero automático solo había, el más próximo estaba ya en Cayena, con lo cual yo no podía sacar euros. Una hora después me entregan el spray, pero antes de dármelo en la mano me dicen, son 25 euros. Y digo, ¿cómo? Y digo, pero no tengo euros, ¿te puedo pagar en tarjeta de crédito reales? Y me dice, no, solo euros. Y me quedo así con cara de... Coño, sabes perfectamente que no tengo euros. ¿Por qué cojones me haces esperar tanto tiempo si sabes que no te lo voy a poder pagar? Te puedo hacer una transferencia bancaria en cuanto tenga internet, pero como no me estás dando internet no te lo puedo hacer. El caso es que yo en mi vida nunca había sentido tanto desprecio humano hacia mi persona. Y lo que me estaban invitando era de todas las maneras a que me esfumara de allí. Y eso fue lo que hice. Me acerqué a Regina, un pueblito que hay al lado. Ahí conseguí internet de un policía que me compartió de su teléfono. Pude hablar con Christopher Balú, que es el único motero de toda la Guayana Francesa que apoya a motoristas extranjeros. Hablé con Christopher y me dijo lo siguiente: Agustín, quedan 160 kilómetros para llegar a Cayena. Continúa despacito, que yo creo que puedes llegar. Después de 3 insufribles horas de ir a unos 30 kilómetros por hora de media, me quedé tiradísimo en una bifurcación de un camino. El caucho comenzó a deshacerse, comenzó a quemarse, a partirse en pedazos, y lo que era un movimiento así pasó a ser así. Entonces era imposible seguir con la moto. A 20 kilómetros de Cayena me quedé tirado. Por suerte ahí tenía cobertura y con mi número español, porque el brasileño no funcionaba, llamé a Christopher y le dije que por favor viniera por mí. Y una vez más, el grupo motero de apoyo me salvó el culo. Sabes que eres mi salvador de hoy, ¿no? Verga, mira, tiene la suerte porque ahí tengo todas las herramientas que fue a reparar un carro y una moto hoy. ¿Pero tú eres mecánico o qué? Sí. Después de haber pinchado mal pinchado, con una raja de casi 4 centímetros, me quedaban 140 kilómetros para llegar a Cayenne. Y aquí Christopher me dijo que lo intentara. Tardé unas 2 horas y media y a los 20 kilómetros de llegar ya la moto me hacía unas S increíbles. Entonces optamos por recurrir a su amigo Jean-Claude. La casualidad es que donde me quedé tirado, Christopher tenía un amigo a 150 metros, estaba su casa. Y dejamos la moto allí, sacamos la rueda y al día siguiente nos la llevamos a una tienda de Cayenne para encontrar un repuesto del neumático. Yo después de 13-14 horas en la carretera, lo único que quiero es echar un buen rato con este hombre, echar una cerveza, comer un poquito y dormir. Estoy hecho mierda, pero vamos, tengo esto... En fin, que aventuras del camino, vamos a ver en qué queda esto. En resumen, me lo pasamos bien. Y estoy contento porque no me he matado, porque se me pinchó en una curva. Pero la controlé. Chao. Christopher, ¿cuál es la filosofía para este tipo de situaciones? Mañana es otro día. Arreglamos, reparamos y todo va bien. No hay problema. Me desespera un poquito en el camino, ¿eh? Muchísimas gracias, hermano. Ay, qué placer llegar a un lugar y sentirse en casa. Eres la puta hostia, Christopher. Eres la puta hostia. Tranquilo. Una cervecita para relajarse. Está tranquilo con todo lo que pasó. Con mucho gusto te la acepto. ¡Salud! Aquí, ¿cuánta gente apoya a los moteros? Los extranjeros yo solo. Toda la Guayana Francesa. Por el momento sí. De hecho hay uno con quien tuve unas palabras. ¿Cuál es la definición de motero? Dame la definición para ver. Y dice, motero es un tipo que tiene una moto, que tiene el permiso y aún si hace un día al año que rueda con la moto de motero. Y bueno, está muy equivocado, papá. Eso es un motociclista. Tiene su licencia, tiene su moto y rueda de vez en cuando por cualquier razón. No es un motero que tiene el espíritu primero de ayudar al prójimo. Mucha pantalla. Me gustan parecer. Ya que me asiente en un lugar, si hay un grupo de apoyo motero me uniré y si no existe, lo crearé. Porque esto es súper necesario. Sí. Y la verdad es que cuando te ves dentro de la situación, como me ha pasado a mí hoy, de decir, ¿qué cojones hago? Estoy rodando 120 kilómetros con la rueda sin aire. Perfecto. Y hay un momento en el que la rueda ya no da más. Se empieza a salir y la moto me empieza a hacer así. ¿Qué hago? Ya no me puedo mover, es de noche. Coño, tengo el apoyo de alguien que viene a buscarme y me va a solucionar la situación.
Eso, mira, se me ponen los pelos de punta, tío. Es que eso es impagable, hermano. No te imaginas la raya que he sentido que el único pedacito de Latinoamérica que pertenece a Europa sea el único lugar donde me pase esto. Aquí estamos en Sudamérica, entonces, pero la gente está tan la mente tapada con eso que se piensa que están en Francia y no sabe lo que tienen alrededor. Hay mucho desprecio a lo que no se parecen a ellos. Es que Ellos quieren que todo el mundo encadra un molde. en toda la experiencia que he tenido en mi vida, mientras más humilde es la gente y menos recursos tiene, más me ayudan. Y un día después, habemos neumáticos. Mismos hombres, misma moto. Ya tenemos la moto, Jean-Claude, merci beaucoup. Ya pas de problème, no problem. Amigo mío, merci beaucoup. Tenemos neumático nuevo, continuamos. Rapidiño no es precisamente como llegué a Cayena, pero sí muy contentiño tras recibir la ayuda de dos buenas personas, de dos pedazos de moteros solidarios. Y al final, eso es lo que cuenta. Y la última cosa que voy a decir es que tú que estás viendo este vídeo, seas motero o no, si ves a alguien que le pasa algo en la carretera, ayúdale, porque realmente puede estar pasando un mal rato. Y yo de verdad, y no me da vergüenza decirlo, es que estaba bastante acojonado, porque iba a 20-30 kilómetros por hora, con la sensación de que en cualquier momento me quedaba en medio de la jungla tirado, con los tigres alrededor relamiéndose por comerse este cuerpo serrano. Pero lo que no sabían esos tigres es lo tarzán que puedo llegar a ser, porque tenía tanta hambre que me los podría haber comido yo a ellos.